Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Christus Vincit. Bueno chicos, pues comenzamos este tercer episodio del podcast de Christus Vincit, como ya podríamos llamar costumbre. Antes de empezar y antes de presentar a los compañeros que me van a acompañar en este podcast, pedir disculpas porque realmente este episodio debió salir la semana pasada, pero por motivos de dificultad a la hora de grabar, de falta de tiempo, pues no pudimos realizar este podcast. Pero bueno, esta semana venimos con más ganas incluso, así que yo quiero que lo disfrutéis y espero que lo hagáis. Y para ello se encuentran aquí conmigo mis compañeros, en primer lugar Jesús Molina. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro, muchas gracias. Ya estoy aquí estamos todos aquí de vuelta, muy contentos de poder recuperar el ritmo. Y nada, estamos empezando, todavía tenemos que adaptarnos, pero vamos, yo creo que la gente estará contenta de que volvamos. Sí, seguro que sí. Y también está por aquí nuestro compañero Juan Antonio Lobato. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas, Pedro y Jesús. Aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios hemos vuelto después de una semana, digamos, de atraso, pero bueno, las cosas cuando se esperan quizás salgan mejor, ¿no? Pues comenzamos directamente, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si comenzamos por la noticia? Bueno, llamémoslo noticia, llamémoslo reflexión, que nos trae en el día de hoy nuestro compañero Juan Antonio. ¿Qué nos trae, Juan Antonio? Bueno, pues la noticia que os traigo no es simplemente, como tú bien dices, Pedro, una noticia. Dentro de lo que os voy a contar ahora tiene un mensaje muy bonito y que nos puede dar para pensar, incluso para llevarlo a la oración. El pasado 18 de octubre, el Papa Francisco ordenaba obispo a Monseñor Guido Marini. Este sacerdote ha sido desde octubre de 2007 maestro de las ceremonias litúrgicas que presidía el Papa. Fue nombrado por el Papa Benedicto XVI y, siguiendo con Francisco desde el inicio de su pontificado, hasta hace un mes, donde lo nombra obispo titular de una diócesis al norte de Italia. Donde me quiero parar en realidad es en las palabras de agradecimiento que este sacerdote que fue ordenado obispo hizo al finalizar la ceremonia de su ordenación. Decía Guido Marini, entre otras cosas que decía, ¿vale? Apenas se había hecho obispo el Papa San Pío X, fue hasta donde estaba su madre en cama y enferma y se dirigió a ella y le dijo: mamá, besa este anillo de tu hijo que se ha hecho obispo. Y su madre lo besó con devoción, pero después su madre le dijo: ahora tú también tienes que dar un beso a mi anillo. Era el de su matrimonio. Y enseguida le dijo también: porque si no existiera este, el de tu padre y el mío, no existiría el tuyo. Es una noticia que, como os digo, no solamente es noticia, ¿verdad? Que la noticia en realidad es la ordenación de este hombre que ha prestado un gran servicio a las celebraciones litúrgicas presididas por el Papa, pero esta bonita reflexión o historia que cuenta tras la ordenación episcopal de San Pío X, que a mí me hace mucha ilusión porque la madre como que le pega un toque, ¿no? Le para un poco los pies y dice: bájate un poquito, que antes que besar Pues sí. el anillo. A mí me ha gustado mucho y me ha hecho muchísimo que pensar, y la verdad que muy bien. Bueno, pues yo creo que qué bonitas palabras, ¿no? Qué importante es todas las partes de la iglesia, ¿no? Yo creo que cuando yo muchas veces pido por las vocaciones, pero no solamente por las vocaciones al sacerdocio. Hay muchas más cosas por las que pedir. También la vida consagrada, el sacerdocio obviamente, y por los matrimonios cristianos, ¿no? Que yo creo que es como la raíz de todo y por donde el Señor pues va llamando al resto de vocaciones, ¿no? A mí me da mucho... Bueno, no sería devoción la cosa porque Guido Marini vive y está trabajando por la iglesia, ¿no? Pero sí que me parece muy entrañable la anécdota. Primero, el hecho de su ordenación, ¿no? Porque todos los que hayamos seguido las ceremonias del Papa con cariño y con atención, yo recuerdo sobre todo las de Benedicto XVI, recuerdo mucho bueno, mucho no, siempre estaba Guido Marini allí justo al lado, ¿no? Era como como una figura permanente, no se movía. Y era un hombre que se le veía de mucho cariño, mucha atención a la liturgia, y ahora da mucha alegría recibir la noticia de su ordenación como obispo, ¿no? Y le hace a uno ver, además,
con esta breve anécdota, esta historieta que contaba este hombre en su ordenación, que de verdad es un hombre que aprecia el valor de lo que ha recibido, ¿no? Claro, el valor de, con esta de la autoridad. madre. Se da cuenta de que es un ministerio que ha recibido para servir a la Iglesia, no es algo que se coloca, no se coloca por encima de los demás, sino que recibe este valor, en cierto sentido, de los que le preceden, ¿no? De los cristianos que a él le han comunicado la fe, en este caso, pues los padres, la familia, todas estas instituciones que hoy sufren tanto, ¿no? Me resulta muy bonito, yo qué sé, le tengo mucho cariño a este hombre. Un claro sentimiento de humildad, ¿no? Yo creo que se podría Sí. hacer ver aquí. Bueno, pues muy bonita para reflexionar, la verdad, esta noticia que nos trae Juan Antonio. Pero vamos a pasar con un tema un poco más controversial, podríamos decir, Jesús. Pues sí, la cosa, bueno, podríamos decir polémico, pero más que polémico, alarmante o preocupante, ¿no? Ya sabéis que el pasado mes de julio, no lo he apuntado, pero creo que fue el 11 de julio, comenzaron unas protestas masivas en Cuba en contra del régimen castrista. Y como algunos sabréis, pues este mes de noviembre, el pasado día 15, se reanudaron las protestas de forma pacífica, igual que ocurrió en julio, y esta vez también de forma de protesta contra el gobierno. Pero las manifestaciones no se han podido llevar a cabo en la mayor parte de las ciudades cubanas, ya que el gobierno cubano ha decretado un estado de excepción, cuanto menos, ha sacado a la calle a numerosos grupos militares y paramilitares para controlar la situación y que nadie pudiera salir a manifestarse de forma pacífica. Además, esto ha implicado, y por esto traigo esta noticia, la persecución y atención, vigilancia atenta, digamos, a numerosos religiosos y sacerdotes a lo largo de toda la isla. Como si de alguna manera el gobierno sospechase que estos servidores de la Iglesia, estos ministros de la Iglesia, están teniendo algún papel violento o instigador en las manifestaciones, y nada más lejos de la verdad, ¿no? Traigo, por ejemplo, algún caso particular, como es uno de los casos que más se ha escuchado, es el de la superior de las Hijas de la Caridad en la isla de Cuba, Sor Nadiesca Almeida, que ha sufrido cuando salía a la calle, el día 15 fue el día 16 de noviembre, cuando salía a la calle, no, perdón, el día 15 de noviembre, cuando salía a la calle, recibió el hostigamiento y amenazas por parte de fuerzas militares del régimen cubano, ¿no? Que la habrían perseguido por la calle. Claro, no es casual observar, y esta es la conclusión de la noticia, que las autoridades sepan quiénes son las personalidades importantes en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia cubana, ¿no? No es que vean una monjita en la calle y la hostiguen porque es una monjita, sino es que saben que es la superior de esta orden, ¿no? O algunos sacerdotes que tienen una significación muy especial en ciertas zonas. Hay párrocos que han elevado el testimonio de que están convencidos de que los persiguen coches o personas cuando salen a la calle, ¿no? Con lo cual, lo que vengo más que nada a traer, yo siempre que hablo de Cuba lo digo, es que es muy necesario, por lo menos, que mantengamos un nivel constante de oración por los cristianos de Cuba, ¿no? No solo por los cristianos de Cuba, sino por todos los cubanos que están sufriendo una pobreza extrema por culpa de un gobierno tiránico. Pero es que además los cristianos de Cuba están sufriendo la persecución como en muy pocos sitios perdura la persecución en la iglesia, ¿no? Así que noticias como esta nos hacen recibir esta actualidad con mucha tristeza. Hablábamos ya el podcast anterior del tema de la persecución dentro de la iglesia, ¿no? Yo creo que más claro ejemplo que este no podemos ver. Qué triste es ver como en este 2021, donde, y pongo entre comillas lo que voy a decir, todo está más respetado y todo está bien visto, vemos como es un tema de actualidad esta persecución, injusta obviamente, porque no tiene fundamento, a un sector que realmente lo único que hace por la sociedad es algo bueno, fuera de las creencias religiosas, pero la caridad, la ayuda al pueblo que da la iglesia fuera de las creencias es mucho mayor que la de cualquier entidad, ¿no? No sé qué opinas tú, Juan Antonio. No, yo creo que en este sentido
las religiosas, los religiosos, los sacerdotes o cualquier cristiano que hace el bien lleva el evangelio por delante, ¿no? Y el evangelio muchas veces para estos sectores, incluso para los políticos, no es una ayuda, sino es competencia. Entonces al final lo que termina pasando es que la lían de tal manera que muchas veces hablamos, bueno, de la persecución de hace bastantes años, ¿no? Pero es que esto es una cosa actual. Entonces, bueno, nos da que pensar y nosotros desde nuestro sitio, bueno, pues ya lo dije en el anterior podcast. La cuestión yo creo que es la oración y sobre todo es lo que dice Jesús, es tenerlos en cuenta de una manera especial porque la situación suya es una situación muy concreta y es un... Es que no sé en realidad qué más decir porque muchas veces que no se encuentran explicaciones lógicas para esto, ¿no? Hombre, está claro, Juan Antonio, yo no sé si la gente lo pensará, que el régimen cubano es una excepción histórica, además, es una dictadura que ha durado ya demasiados años, ninguna dictadura ha durado tanto tiempo en tiempos contemporáneos, Pues sí. y además se suma el hecho aquí de que la iglesia en Cuba en numerosísimas ocasiones es la única oportunidad que mucha gente tiene para comer, para ser acogida, porque la isla es extremadamente pobre, Muy a pesar pobre, sí. de tener una riqueza natural tremenda, ¿no? Y esto es culpa del gobierno, del dictador, ahora Miguel Díaz-Canel es el que está, que, que no permite además que instituciones como las de la Iglesia, que lo único que consiguen es una promoción social de los ciudadanos, lo consigan, porque es que no les interesa esa promoción. Por eso, de ahí deriva esa persecución. Yo creo que es impresionante, ¿no? Y que nos hace una vez más redundar en lo mismo que vimos la semana pasada, de la importancia de la oración por estos sitios que están tan necesitados, ¿no? Yo creo que es muy importante el tenerlos en cuenta en nuestra oración. Así que nada, se nos ha acabado el tiempo de las noticias y pasamos a hablar del tema principal. El tema principal del que vamos a hablar hoy es del correcto uso de las iglesias. ¿A qué me refiero con esto? A lo que se debe hacer y lo que no dentro de los templos. Hace no mucho saltó la noticia de que el famoso cantante Zetangana estrenó un videoclip para su canción Ateo, un tanto polémico, ya que podíamos ver en las imágenes como la otra autora y cantante de la canción, Nati Peluso, entre otras bailarinas, realizaban un baile que era bastante criticable, ¿no? Dentro de un entorno eclesial. Lo primero que sabéis al respecto, ¿qué opináis? Bueno, si creo que es un tema que mucha gente ha podido escuchar, incluso yo recuerdo que cuando ocurrió este tema, hasta las noticias nacionales en España se hicieron eco de esta situación. La verdad es que cuanto menos es una cosa llamativa, ¿no? Esperpéntica, podríamos decir. Eh, Resulta que cuando este cantante, este artista, publica el videoclip, no era lo que las autoridades eclesiásticas pensaban que era, ¿no? Así que cuando salió, cuando salió la noticia, es lógico pensar que fuera muy llamativa. Pero yo creo que hay que hacer una reflexión un poco más profunda, más allá de lo que es lo anecdótico de la situación, que no deja de ser incluso gracioso, y ver o sea, entender cuál es la exigencia de que los cristianos tengamos un lugar sagrado, ¿no? Y qué significa el lugar sagrado. Porque las exigencias de ese lugar sagrado tienen ciertos límites e implica que haya cosas que no se puedan hacer, cosas que sí, que estén permitidas porque la naturalidad y la conciencia lo permiten, pero otras cosas que no, ¿no? A partir de aquí podemos ya sacar una reflexión, pero hay que sentar esta base. Antes de meternos de lleno en el uso Sí. de las iglesias, el uso correcto de las iglesias, yo quería indagar un poco más en esta noticia porque yo creo que es bastante interesante de analizar. Porque yo creo que ha habido bastantes malinterpretaciones de muchos sitios. Empezando, pues, como me comentaba Juan Antonio antes de empezar, que el Leán decía que él creía que era una historia de conversión, ¿no? ¿Cómo lo decía tú, Juan Antonio? Sí, bueno, una de las primeras noticias que leí fue como un comunicado de parte del Cabildo de la Catedral de Toledo, era del Deán,
que decía que, bueno, que él la había autorizado porque esto era una historia de una conversión. Claro, el estribillo dice, lo estoy buscando en internet, yo era ateo, pero ahora creo porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Claro, tú te quedas ahí y lo ves, bueno, vale, pero luego ves el videoclip y te salen, la gente como te sale, Sí. pues, no sé. En mi opinión, yo pienso que realmente lo que le mandaron al DEAN para que autorizara esa grabación, yo creo En la que, letra. claro, a lo mejor es la letra, pero son fragmentos que son salvables, que fuera del contexto de la canción pueden ser, como tú decías, el estribillo, pues eso se puede salvar en el sentido de eso. O sea, si tú lo sacas fuera del contexto, pues puede ser interesante y nada, y no sé qué opinas tú, Jesús. A ver, yo creo, como con todo, que a todas las noticias hay que acercarse con mucho realismo y mucho espíritu crítico. Ver lo que hay de verdad y qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y a mí, deteniéndome mucho en cada uno de los detalles de la noticia, me lleva a pensar muchas cosas. Por un lado, primero, el papel del deán. El deán, recordemos que es la máxima autoridad en una catedral, ¿no? Por lo menos en España. Lo que ocurre es que este señor recibe pues la letra de lo que se de lo que se solicita. El cantante solicita la realización del videoclip y la canción en la catedral. El deán revisa el material, ¿no? Yo entiendo, porque además, estando en el seminario y conociendo, en cierto modo, los, pues los ambientes eclesiales en algunos sitios y viendo cómo funcionan estas cosas, muchas veces reconozco que en la iglesia podemos ser muy laxos, muy poco exigentes con estas cosas. Entonces, por un lado, es posible que el deán no haya sido demasiado exhaustivo en la indagación de lo que iba a ocurrir, ¿no? Claro. De en qué consistía este material. También el hecho, por cierto, de saber y recibir la información de que lo que se va a realizar en la catedral es un videoclip, ya hay que ser bastante puntilloso con este asunto. No puede uno pasarse el tema por encima muy rápido sin prestarle mucha atención, ¿no? Así que quizá no habría que descartar el hecho de que el deán haya sido bastante descuidado con este asunto. Por otro lado, es verdad que todo apunta a que por parte del artista tampoco haya habido mucha transparencia con lo que iba a ocurrir, ¿no? Y en qué iba a consistir el videoclip, o ni siquiera sabemos si la catedral tenía la información de que se iba a realizar un videoclip, no lo sabemos. Quizá, me imagino que sí, ¿no? Pero, o sea, pienso que al final lo que ha ocurrido es que un cúmulo de malentendidos o de incomprensiones o de incluso a veces puede que malas intenciones haya provocado la realización de un videoclip que no es para nada aceptable, en mi opinión, en un lugar sagrado. Yo creo que... A ver, yo me voy a poner un poco... No estoy a favor del videoclip, pero voy a daros como... el argumento un poco que se dio para admitir ese videoclip ahí en la catedral. Y es que decían que la iglesia tenía que adaptarse a los nuevos mundos, que tenía que... Eso, que tenía que aceptarlo porque eso era lo que se llevaba hoy en día, ¿no? Yo creo que es una gran equivocación el pensamiento de la iglesia, de la necesidad de adaptarse al mundo. Sí, que es necesario, obviamente, y que la iglesia evoluciona. A la vista está los concilios que se han celebrado continuamente para reformar la iglesia. Pero cómo no hay que dejar de hacer, o sea, crear unos límites dentro de esa rigidez, como decía Jesús. Como no hay que dejarlo de lado, ¿no? Como eso no se puede descuidar y pues por la excusa esa de adaptarse al mundo y de como crear puentes entre el mundo y la iglesia, desvirtúe lo que es la santidad del templo, ¿no? No sé qué opinas tú, Juan Antonio. Pero yo creo que en este tema también lo que le da, vamos, no sé si por el tema de la parte artística fueron transparentes, como decía Jesús, o iban totalmente de cara como para esto, pero la cuestión es, digamos, en el punto que se ha visto la iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia se ha visto como vendida. Hombre, también desde el punto de vista de videoclip, de venta y cosas, yo me imagino
que a muchos oyentes, porque por ejemplo a mí la música moderna me gusta poco o nada, yo he visto ese videoclip y lo he visto porque, bueno, la Catedral de Toledo, entonces ese morbo que puede crear un videoclip un poco subidito de tono en una catedral, entonces yo creo que eso también le da un poco bastante de publicidad al asunto. Hombre, eso vende, eso vende. Bueno, entonces han hecho ahí la gallina, con la iglesia la gallina de los huevos de oro. Pues sí. Y luego, por el tema de los usos sagrados, bueno, sin nombrar a ninguna religión, pero no se han atrevido quizás a hacerlo en otros lugares sagrados de otras religiones, porque nosotros claro. siempre somos el tiro fácil. Claro. Porque tenemos ese punto débil yo creo que de la necesidad de atraer al mundo sin dejando de lado nuestras propias creencias incluso, ¿no? Yo creo que hay un vacío ahí bastante curioso que se debería de hablar, ¿no? Yo con esto siempre hablo claro. Y lo digo muy claro. La iglesia es lo que es. Y el que no se quiera acercar a la iglesia, que no se acerque. Y el que se acerca a la iglesia se va a acercar a la iglesia católica, no a otra cosa. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es, no se nos puede exigir esto de que la iglesia se adapte al mundo. El mundo ha cambiado muchísimo y sigue cambiando porque tiene que cambiar. El mundo progresa, la sociedad avanza, la historia continúa. Pero la iglesia cambia con el mundo en lo que puede cambiar. Pero en sus doctrinas y en sus dogmas y en las cosas sagradas no puede cambiar porque eso está dado por Dios. Eso no puede ocurrir. Si una persona quiere que eso cambie porque quiere escoger una iglesia a la carta, pues que cree esa iglesia a la carta, porque la iglesia que existe es la que es y no puede cambiar. Esto es así. Si la iglesia propugna una doctrina según la cual el templo es un lugar sagrado, que no se puede profanar, que no se puede utilizar para actos como este que hemos visto, ¿no? Pues no se puede. Y no hay que proponer un diálogo con el mundo, porque a veces pecamos aquí de buenistas, ¿no? El diálogo con el mundo es muy sencillo porque nosotros somos el mundo. Esto de que la iglesia y el mundo son dos cosas distintas es un mito que nos hemos tragado y es muy grave. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. El diálogo con el mundo ya ocurre, pero la iglesia, el lugar, el templo sagrado, es un lugar a preservar de las cosas profanas. Porque si no, no es un lugar sagrado, no es distinto de lo que hay fuera, ¿no? El sentido de sagrado es algo que se utiliza para un uso exclusivo y para nada más. Nadie come en una mesa de altar, nadie se viste con las vestiduras del cura, nadie bebe en el cáliz que se utiliza para la celebración de la misa, ¿no? Ese es el sentido de sagrado. Pues nadie baila en un templo, nadie graba un videoclip en un templo, porque no es para eso. No es para eso. No está ahí el punto en el que hay que establecer el diálogo. Entonces yo en este tema siempre soy muy tajante. Y también respecto, y ya con esto acabo, respecto a lo que decía Juan Antonio de las otras confesiones religiosas, esto también pasa mucho. Que es que a los católicos, bueno, y esto ya lo sabemos y lo hemos aceptado, yo vivo con esto, no tiendo a cambiarlo porque sé que esto va a ser así siempre porque somos perseguidos. Con los católicos se aplica una doble vara de medir, una doble moral. Y esto ha pasado siempre y sigue pasando. A nosotros se nos exige lo que no se exige a ninguna confesión religiosa. Es más, incluso me atrevo a decir que a otras confesiones religiosas se le otorgan privilegios que nosotros no tenemos, por lo menos pues en sí. sentido social. Pues por sí. lo menos en sentido social. Pues sí, pues hay sí. una aceptación de ciertas cosas que a nosotros nos aceptan y a los demás se le acepta muchísimo más, ¿no? Y ahora a nosotros no se nos acepta que se grabe un videoclip en una catedral, que no permitamos que se grabe un videoclip en una catedral, pero en otras confesiones religiosas ni se les ocurre proponer esta idea. Vamos a ver, eso es que si no somos muy antiguos, ¿no? Claro, esa es la cosa. Uy, la iglesia que antigua es. Pues más antiguo que la iglesia no se me ocurre nada ahora mismo. Es que la iglesia tiene que ser antigua. Tiene que ser antigua, porque tiene 2000 años. No es que sea rancia, son cosas distintas, pero antigua es. Claro, yo creo que es, como tú has dicho antes, el mito de que la iglesia no es el mundo. Yo creo que eso es muy interesante, eso que has dicho. Y bueno, enlazando un poco con lo que tú ya has dicho del sentido de lo sagrado y tal. Si Juan Antonio no tiene nada más que añadir a esto. Sí, mira, yo una cosa que ha dicho Jesús me ha hecho que pensar, porque claro, quizás echando un poco de tierra sobre nuestro tejado,
¿Cuántos vídeos han circulado de por ahí de un cura después de la homilía bailando una bulería, bailando un villancico? Por favor, ¿qué estamos haciendo? Es que no hay que ser cercano y que no sé qué. Mira, un cura que conozco que estuvo aquí en Alcalá hace tiempo decía que a la gente en la iglesia le gustaba el café, no el descafeinado. Y las cosas que cuando se destilan, al final lo que pasa es que pierde la esencia y perdemos el centro. La fe cuando se vacía de contenido no es fe. Y aquí yo creo que nos pasa un poco. Venga, vamos a hacernos cercanos. Yo creo, a mí por lo menos, personalmente, yo no sé si a ustedes o a otros, a mí no me ayuda ver un vídeo de un cura bailando después de una homilía o al final de una misa. Entonces, vamos a darle también nosotros el sentido sagrado a nuestros sitios como cristianos. Si nosotros somos los primeros que utilizamos muchas veces el altar como escenario, y otras cosas, poniéndolo otras comparaciones, o ornamentos como disfraces y cosas así, pues al final, ¿qué esperamos de la gente que está fuera de la iglesia si los que estamos dentro hacemos esto? Yo creo que es una reflexión bastante interesante la que acabas de decir, Juan Antonio, Pues sí. que da que pensar que, bueno, en vuestras casas pues podéis dar vuestra opinión en los comentarios, obviamente, y nosotros vamos a leerlos todos y a escucharos a todos. Y bueno, enlazando ya un poco con esto, con lo que acabáis de decir, os voy a presentar, por así decirlo, un documento que escribieron los obispos de Andalucía hace unos cuantos años. No sé exactamente hace cuántos años fue, pero el objetivo del documento era como presentar un marco normativo para todas las diócesis, eh, para clarificar y discernir la idoneidad o no del acto que se pretende celebrar en un lugar sagrado. Yo creo que este documento es muy, muy interesante. Si alguien de los que nos está escuchando lo queréis leer el completo, simplemente nos lo tiene que decir y nosotros lo proporcionaremos. Y yo creo que sería interesante ver algunos puntos de los que dice aquí. No vamos a verlos todos, son unos cuantos puntos, son al menos 20 o cosas así, 20, 25 más. Me he quedado corto, son casi 40, 37 exactamente. 27. 37 exactamente. Pero yo creo que sería interesante remarcar algunos de ellos, ya no solo quedándonos con el videoclip y con todas esas cosas, sino con las polémicas que a veces surgen sobre que, por ejemplo, en la iglesia todo es gratis, todo tiene que ser por caridad. Yo, antes de empezar, yo lo primero que digo que la iglesia necesita mantenerse de alguna forma, porque no es en sí o sea, no hay una... Es que es una organización no gubernamental, o sea, no pretende buscar beneficios, simplemente pretende mantenerse, y mantener una iglesia es caro, eso desde el principio. O hay personas que dicen que hay que ver que la iglesia es muy egoísta porque tiene muchas obras de arte, porque bueno, Eso me encanta cuando lo varios dicen. temas. Pues vamos a enlazar con lo que acabo de decir, con un punto que dice aquí que la iglesia es amiga de las bellas artes. Dice, la iglesia amiga de las bellas artes procuró que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Porque él ha dicho con unas palabras muy, muy técnicas, a lo mejor, ¿no? Que lo que se haga para la iglesia se hace bien, ¿no? Ya que se hace porque se está destinando para algo que está por encima de lo bello, ¿no? Que es el cielo, es donde está el Señor. No sé qué opinas, Jesús, de este tema de lo que es esto de el arte dentro de la iglesia. A ver, cualquiera que haya entrado en, bueno, quizás no todas las iglesias, porque no podemos generalizar, ¿no? Pero cualquiera que haya entrado en una iglesia que sea mínimamente bonita, mínimamente, quizá muchas veces antigua, podrá haberse visto incluso sobrecogido por la belleza que ha encontrado, ¿no? Y no Sí. solo en el espacio, que es quizá lo primero con lo que uno se encuentra, en las artes plásticas, las obras de arte que puede encontrar.
las esculturas, la arquitectura, El olor, el olor. Es que cualquier cosa. el sonido, todo. Bueno, iba a hablar de la música porque, claro, a ver, ¿dónde encuentra uno un órgano? ¿No? Es hasta el siglo XIX, el órgano era la máquina más compleja que había hecho el hombre, ¿no? Hasta la aparición de la Revolución Industrial. Y estaba en las iglesias para un fin que parecía hasta lúdico, ¿eh? Que no parece práctico, simplemente parece destinado no a enriquecer a nadie, sino a enriquecer a Dios, ¿no? Y claro, este es el nivel, o sea, que nos encontramos a lo largo de la historia en la iglesia. En la iglesia se pone un esfuerzo sobrehumano en hacer avanzar las artes al servicio del culto divino. Con lo cual, merece la pena, y quizá nos podremos preguntar eso, merece la pena que desde nuestra superioridad del siglo XXI, esta que llevamos siempre por delante, ¿no? De decir, nosotros juzgamos la historia moralmente, desde nuestra superioridad podemos despreciar todo ese trabajo, toda esa inversión de riqueza que se ha hecho en hacer progresar las artes dentro de la iglesia y en abandonar el cuidado de todo lo que ya tenemos, ¿no? Se critica mucho a la iglesia por decir, es que conserva todas esas obras de arte porque no quiere venderlas. Bueno, para empezar está en su derecho, que también hay que reclamar los derechos de la iglesia. Claro. Lo que posee, lo posee. Pero es que además, ¿de qué otra manera íbamos a mantener esa cultura y esa historia que la iglesia ha sostenido? Pues es que ya no es solo las artes. Muchas veces explico lo de que hasta el siglo XIX, por lo menos en España, no hay registros civiles para buscar los registros de las familias y de la gente donde nacía, pues donde vivía. Hay que ir a las parroquias, que es lo que existía. O sea, la iglesia ha sido una institución que ha mantenido la vida social hasta un nivel, pues, a ver, hasta el siglo XIX de nuevo, cuando el Estado se hace cargo asume muchas de las partes de la vida de las personas, es la iglesia la que cubría ese lugar. Y lo cubría porque la gente se adhería a la iglesia. Con las artes pasa esto, la gente pone su riqueza al servicio de la iglesia para esto, para engrandecer el culto divino, con lo cual no merece la pena, yo creo que es la conclusión, que no merece la pena despreciar lo que hemos recibido después de tanto tiempo, como una tradición, ¿no? Pues sí, la verdad. Yo creo que es muy importante tener, cuando a los cristianos nos digan, hay que ver, es que la iglesia, tener la cabeza fría y decirle, eso es propiedad de la iglesia y gracias a la iglesia se mantienen muchas de las obras que actualmente tenemos. A la vista está de que un gran porcentaje de las obras de arte de la historia son de motivo religioso, más específicamente cristiano. ¿Por qué motivo? Pues porque siempre, de toda la vida, se ha destinado, se ha entregado lo que uno tenía, lo que uno podía ofrecer, lo máximo de él a la iglesia, ¿no? Yo creo que por eso la iglesia realmente hoy en día tiene tantísimas obras de arte, tantísimas cosas, ¿no? Ya no solo de arte, sino bueno, sí, es que de piezas de arquitectónicas, de orfebrería, de un millón de cosas que enriquecen tanto la cultura general, ¿no? No solamente la cultura eclesial, sino todo en general, ¿no? Quiero leeros una cosa, dando un paso o sea, pasándonos un poquito de lo que es el tema del arte y cerrando un poco este podcast, que son los criterios para el uso extralitúrgico de las iglesias. En un lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto. O sea, que el baile de Nata y Peluso no tiene nada que favorezca el fomento del culto ni Zetangana cantando. Eso, empezamos por ahí. Como decía antes Jesús, con los videoclips... Claro, en esto sería muy claro, ¿no? Si vemos este documento, lo que dice sería, vamos, que es indiscutible lo que está diciendo. Pues sí. Se prohíbe, ojo lo que dice aquí en el documento, se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar.
si ustedes habéis visto el vídeo, el baile, desde luego que no está en consonancia con la santidad del lugar. Hay que ver que la iglesia no... hay que ir bien vestido, hay que ir tapado. Oh, claro, tú no vas a ir a la cena con el presidente en pelota, ¿no? Tú vas a ir bien vestido, ¿no? Luego cuando te obligan a entrar a una piscina en chancla, no en zapatos así encerraditos, bien que todo el mundo lo acepta. Consejos vendo que para mí no tengo, se llama esto. Eso es muy de viejo, ¿eh, Juan Antonio? Bueno, un poco cerrando ya todo esto, quiero que deis una pequeña última apreciación de la necesidad de aclaración, ¿no? de estos temas, de este uso adecuado de las iglesias, ¿no? Que podríamos extender horas y horas, pero yo creo que está bien darle pinceladas y que cada uno pueda reflexionar en su casa. ¿Qué opinas tú, Juan Antonio? Hombre, yo cada vez que entro en una iglesia busco lo que decía antes Jesús, algo sagrado. Porque para estar en la calle, pues me quedo en la plaza que está antes de la iglesia, me quedo en la calle, me meto en un bar. Pero me cuesta trabajo muchas veces entender estas mentalidades, incluso de gente de dentro de la iglesia. No, es que tiene que ser una iglesia así. Una vez me soltaron un comentario, que todavía me acuerdo, es que la iglesia tiene que dejar de ser medieval, ¿sabes? Vale, bueno, depende. ¿Para qué quiere que sea medieval? Porque después nos gustan mucho las iglesias medievales para yo tener mi carguito, tener mis cosas, pero en lo sagrado muchas veces lo utilizamos como un escaparate, para ponernos cada uno para que se nos vea, para leer, para no sé qué, para no sé cuánto, y vaciamos de contenido lo sagrado. Entonces, en los templos, además la norma esta lo dice muy bien, prohíbe, no dice se aconseja de que no, prohíbe. Pero también vemos muchas otras catedrales, conciertos de otros tipos, que eso no es nada sagrado. Entonces, ¿dónde está el punto? Dice, bueno, diciendo de lo que tú has dicho de los conciertos, aquí viene en el documento que los conciertos que se realicen dentro de las iglesias, lo que son las obras, tienen que estar, tienen que ser acordes, o sea, tú no puedes poner a lo mejor un concierto de música moderna extraña. No tiene a lo mejor una sinfonía escrita para o un canto gregoriano, un concierto de canto gregoriano, un concierto de órgano, tocati fuga, incluso de bandas de música que tocan en Semana Santa. Claro, eso sí está permitido. Sí. ¿Por qué? Porque eso va con el sentido de la iglesia. Claro, sí, totalmente. Pero claro, fuera de eso la iglesia lo dice claro, que no se puede. Y eso es tenerlo así de claro. Además, unas normas súper estrictas para poder pedirlo. Hay que pedirlo no me acuerdo si dan con 2 o 3 meses de antelación, contratando un seguro por las posibles pérdidas que se puedan hacer. Bueno, hay que hacer una locura que yo creo que en Toledo no se cumplieron. Estoy seguro de que no se cumplieron la mayoría de pasos. Pero bueno, que fuera de eso, eso es una cosita que hay que mejorar, ¿no? Y yo creo que es bueno de vez en cuando que aparezcan estos casos tan sonados para que todos realmente reflexionemos sobre lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, ¿no? Jesús, ¿tú qué haces resumiendo un poco? ¿Tú qué dices de este tema, del uso adecuado de las iglesias? Yo creo que está muy claro si uno atiende a su conciencia, ¿no? Porque quizá nos podrían decir que lo de el criterio de que si no está acorde con la santidad del lugar, como que puede ser muy ambiguo, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que cualquier persona puede darse cuenta, si tiene dos dedos de frente, de qué es acorde a un lugar sagrado y qué no. Es una cosa como que muy, muy natural, muy esencial, muy de la conciencia. Entonces cualquiera se puede dar cuenta de cuando una actuación es indigna o no para un lugar sagrado. Ya no solo para un lugar católico, que es de lo que estamos hablando, que cualquier lugar religioso uno intenta mantener el respeto, ¿no? Y no lleva a ese lugar algo profano. Simplemente, aunque no comparta esa fe, para no ofender, de cierta forma,
no ser irrespetuoso con los que sí consideran aquello un lugar sagrado, ¿no? Con lo cual, yo lo que haría desde aquí es una invitación a las personas que no comparten esta opinión a que se miren si no están aplicando una doble vara de medir, como he dicho antes. Exigirnos a los católicos cosas en las que no podemos ceder, mientras que para todo lo demás siempre son muy respetuosos, ¿no? Yo siempre pienso que la persona no religiosa, no ya la creyente de otra confesión religiosa, sino que la persona no religiosa, por lo general muchas veces, no acepta ni lo más mínimo de las exigencias que le impone la Iglesia para las cosas sagradas, pero que sin ningún tipo de queja y sin rechistar, no digo que todo el mundo, pero alguno habrá, se come con patatas cualquier tipo de obligación que le impone el Estado, por ejemplo, ¿no? Y aquí todo el mundo se queja de que hay que pagar para ver una catedral, pero las carreteras que mantenemos con nuestros impuestos nos ponen un peaje y nadie se queja, ¿no? Pues... Entonces, claro, habría que empezar a ver las cosas con un poquito más de perspectiva y de coherencia, ¿no? Así que en las iglesias el respeto de lo sagrado es una cosa muy natural y que creo que se puede guardar con mucho criterio. Si vais a organizar un concierto, es lo último que quería decir, en una iglesia, la música, por lo general, casi siempre, lleva a Dios. Es muy difícil que uno organice un concierto y la música no sea fácilmente elevable, por decirlo de alguna manera, no se puede Tiene que ser elevar muy el malo alma el con esa músico, música. vaya. Tiene que ser muy malo el músico, muy malo el compositor o muy malos los dos, ¿eh? Para que eso no sea. Ahora bien, si vais a organizar un concierto en una iglesia, si ponéis repertorio de Bach, no os vais a equivocar, ya lo digo. Bueno, a no ser que esté tocando Bach, sea un desastre y que se equivoque la mano derecha con la mano izquierda. Yo creo que eso sí que no se puede prever. Eso no. Porque a lo mejor tú vas a un concierto y te puedes encontrar una sorpresa. Que empieza a tocar todas las notas a la vez y dices que es una variación de Bach. Bueno, acabando ya este podcast, que se nos ha hecho un poquito más largo, simplemente pediros oración por lo que hemos dicho antes por Cuba y un poco de reflexión por el uso adecuado de la iglesia y si nosotros mismos cumplimos ese uso adecuado dentro de la iglesia. Como ya os he dicho, si queréis, el documento del que hemos estado hablando hasta hace 2 minutos, simplemente tenéis que contactarnos, podéis contactarnos por correo. El correo es info.christusvincit@gmail.com o por nuestras redes sociales y nosotros pues os lo facilitaremos instantáneamente. Así que nada, nos despedimos aquí. Esto ha sido el tercer